Hola, vamos a realizar un problema de equilibrio estático. El problema dice lo siguiente: un tiburón de 10.000 newtons de peso, ahí está, se encuentra sostenido por un cable que está unido a una viga. Esta viga tiene una longitud de 4 metros. Además, genera un peso de 1000 newtons. La viga está unida a una bisagra en la base y justamente aquí se forma un ángulo de 60 grados, y de este lado, en la cuerda, tenemos que se genera un ángulo de 20 grados. A partir de estos datos, el problema nos pide calcular la tensión en la cuerda y las fuerzas de reacción Rx y Ry. Muy bien. Partimos de las condiciones iniciales del problema de que no existe movimiento. Y cuando no hay movimiento se cumple que la suma de las fuerzas es igual a 0, y además la suma de las torcas también tiene que ser 0. Ahora realicemos un diagrama de cuerpo libre de la viga para analizar las fuerzas que se ejercen sobre ella. Tenemos la viga, su componente de peso de 1000 newtons, la componente de peso del tiburón, que como habíamos dicho es de 10.000 newtons, las fuerzas de reacción que se encuentran en la base, Rx y además Ry, y por último la tensión, que como podemos ver por la simetría del problema no se encuentra alineada con las demás componentes de fuerza. Entonces lo que necesitamos es desglosarla. La tenemos que descomponer en sus componentes de Tx, que es igual a T coseno de 20 grados, y además su componente vertical Ty, que es igual a T seno de 20 grados. Una vez analizadas las fuerzas, podemos escribir las ecuaciones. La suma de las fuerzas en X tenemos que es igual a la fuerza de reacción Rx menos la componente horizontal de la tensión, que es T coseno de 20 grados. Y esto es igual a 0, dadas las condiciones iniciales del problema. Además tenemos la suma de las fuerzas en Y, que como podemos ver es Ry más la componente de la tensión vertical, que es T seno de 20 grados, y esto debe ser igual a la suma de los pesos de tanto el tiburón y de la viga, que como podemos ver son 11.000 newtons. Del análisis de fuerzas anterior obtuvimos las ecuaciones para la fuerza de reacción en X y para la fuerza de reacción en Y. Dicho esto, ahora analicemos las torcas en el problema. Primero que nada, la definición de torca es igual a R cruz F,
donde R va a ser la distancia de la base de la viga hacia las fuerzas que estén ejerciendo torca en dirección perpendicular a R. ¿Ok? Y como van a ser perpendiculares exactamente 90 grados, pues esto se resume a R por F. Bien, aquí va a ser muy importante analizar la simetría del problema también. Tenemos que fijarnos en la dirección radial de la viga, que es justo así. Y en la dirección tangencial al radio, ya que las fuerzas que estén en dirección tangencial al radio son las que nos van a generar la torca. Aquí podemos trazar ejes para verlo de forma más clara. Entonces cada una de las componentes, aquí teníamos un ángulo de 60 grados, podemos observar gracias a la simetría que hay fuerzas en dirección perpendicular al radio. Aquí por complemento, por ángulo complementario, sabemos que son 30 grados en este eje y también 30 grados aquí, porque aquí tenemos un 60 grados. Bien, entonces aquí tenemos las componentes de las fuerzas del problema. Nos interesan las que son perpendiculares, es decir, esta y esta. Entonces podemos empezar a escribir las ecuaciones. La torca para la fuerza en la viga va a ser R, que como vemos está trazada en el centro de masa. La fuerza está en el centro de masa, entonces es justo la mitad de la longitud que habíamos dicho. Entonces 2 por F. F va a ser la componente horizontal de justamente esta fuerza. Entonces sería 1000 por el seno de 30 grados. Además tenemos la componente de la torca ejercida por el tiburón, que como llega hasta el otro extremo desde la base, es 4 por la fuerza, que es 10.000 newtons, por el seno igual de 30 grados, al ser la componente horizontal. También es importante que nos percatemos que estas fuerzas no intervienen en el problema de torcas, ya que están siendo ejercidas en el eje de giro. Entonces, ahí la torque es cero. Bien, también tenemos la tensión, que como podemos ver aquí por ángulos complementarios, este es un ángulo de 60 grados, y el que nos interesa es cómo se mueve por acá. Entonces aquí, por complemento, esto debe ser 10 grados. Bien, ahora ya podemos poner la ecuación para la tensión también, que debe ser igual a 4 por P, y esta vez va a ser coseno de 10 grados. Muy bien, ahora ya tenemos tres ecuaciones, y dadas las condiciones iniciales de que la torque debe ser 0, entonces tenemos que la torque de la viga más la torca del tiburón más la torca de la tensión deben ser igual a 0. Ahora, gracias a esto ya podemos obtener la tensión. Bien,
Vamos a calcular esto. 4 por coseno de 10 nos da 3.94 t. Y esto debe ser igual a 4 por 10.000 seno de 30, que es 20.000, más 2 por 1000 por seno de 30, que es 1000. Entonces, tenemos que la tensión debe ser igual a 21.000 sobre 3.94. Esto nos dará a 5.330 newtons. Y bien, ya hemos obtenido la tensión de la cuerda. Una vez que obtuvimos la tensión, podemos sustituirla en nuestras ecuaciones que obtuvimos de las fuerzas de reacción en X y en Y. Entonces, para la fuerza de reacción en X, esto es igual a 5.330 newtons por el coseno de 20 grados. Lo ponemos en la calculadora y esto nos debe dar 5.009 newtons. Ahora para la fuerza de reacción en Y tenemos que 11.000 newtons menos 5.330 seno de 20 grados. Vamos a ver qué nos da esto. 11.000 menos 5.330 por el seno de 20. La fuerza de reacción de Y es igual a 9.177 newtons. Y hemos acabado el problema.